Aleluya. Dios es bueno, amén. Así que bien, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hermosa hora de la tarde, amén. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor y Dios. Y bien, vamos a continuar con la enseñanza del libro de Génesis. Si Dios nos concede la vida, ahorita en mayo, el 19 de mayo, estaremos cumpliendo un año de haber iniciado con el estudio de Génesis. Un año, salvo quizás 4 viernes que no hemos tenido de todos esos meses, ¿verdad? Pero prácticamente 11 meses hemos estado estudiando el libro de Génesis, y créanme que si lo hiciéramos tal cual es un estudio exegético, estaríamos por lo menos en el libro de Génesis, yo creo entre 5, 6 o 7 años, solamente ahí, estudiándolo tal cual es. Amén. Así que si alguien dice, no, yo ya leí la Biblia, ya no. Realmente ponerse a profundizar en la palabra enriquece mucho nuestra vida. Amén. Y bien, quiero que vayamos a Génesis capítulo 27. Este capítulo tiene 40 versículos y el mensaje del día de hoy se llama complicaciones. Amén. El mensaje de hoy se llama complicaciones. Amén. Bien. Y este capítulo 27 vamos a tratar de sacarle mucho provecho. Probablemente queden algunas cosas por ahí que después la estaremos viendo con más calma, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo el día de hoy. Amén. ¿Cuál es el asunto principal de este capítulo? Una vez más, la Biblia nos revela que el propósito de las Sagradas Escrituras es revelarle al hombre los beneficios de rendirse a Dios. Amén. Al leer las Escrituras encontramos 2 asuntos principales que siempre sobresaltan en las Escrituras. Lo que es la misericordia de Dios o el amor de Dios hacia la humanidad, y lo segundo es la obediencia del hombre hacia Dios. Son los 2 puntos que usted va a ver siempre que salen a relucir en la palabra del Señor. Amén. Entonces, al abordar este tema que se llama complicaciones, lo que yo deseo es incentivar precisamente el rendirnos totalmente a Dios y los beneficios que hay para que nos podamos rendir a Dios. Y lo vamos a ver en este relato de Génesis capítulo 27. Y primero vamos a ver los primeros 10 versículos, del versículo 1 al 10. Y el primer punto que yo quiero tratar esta tarde, le puse de la siguiente manera: unión dividida. El primer punto que yo quiero compartirles es unión dividida. Podría parecer algo ilógico, ¿verdad? Porque si supone que está unido, no debería estar dividido. O está dividido o está unido, pero ¿cómo podría ser una unión dividida? Bien, vamos a ver en este relato, igual como la semana pasada hablamos de 4 personajes, en este relato vamos a hablar de 4 personajes, quienes son Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, quienes son los protagonistas del capítulo 27. No se habla de nadie más que de ellos 4. Amén. Bien, primero quiero empezar explicándoles o decirles por qué le puse el primer punto unión dividida. Le puse de la siguiente manera porque la Escritura nos señala que Isaac amó a Rebeca, ¿sí? Y la Biblia nos dice que de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob o Israel, el único monógamo de los 3, y monógamo significa hombre de una sola mujer, fue Isaac. Abraham tuvo a Agar, tuvo a su esposa principal fue Sara, ¿verdad? Su concubina fue
Agar, y la última que tuvo se llamó Setura. Como leeremos más adelante, Jacob también tuvo dos esposas. Él quería solamente a Raquel, pero el padre de ella le dio primero a Lea y luego a Raquel. Pero Isaac, de ellos tres, es el único que solo tuvo una esposa. El nombre de ella fue Rebeca. Y la escritura dice en Génesis 24:67, solamente les doy las referencias para que usted lo pueda leer en casa, pero Génesis 24:67 dice que amó Isaac a Rebeca, ¿sí? Ahora, entienda que la relación entre Isaac y Rebeca era una relación de un amor honesto. Isaac se infiere que era un hombre muy tranquilo, un hombre muy cariñoso, probablemente muy respetuoso. Así es lo que nos manifiesta la Biblia acerca de Isaac. Entonces, el amor que se tenían tanto Isaac como Rebeca era un amor realmente muy hermoso, muy maravilloso, ¿sí? Ahora, este amor vino a sufrir una pequeña, grande división. El amor que se tenían entre ellos como esposos vino a sufrir una pequeña división. ¿Cuál fue la causa de esa división? El que cada uno de ellos tuvo un hijo favorito. Génesis 25, versículo 8, dice que Isaac tenía favor por Esaú y Rebeca tenía favor por Jacob. Por eso el punto yo le puse unión dividida, porque ellos como esposos se amaban, pero como padres tenían amor dividido porque cada uno tenía un favoritismo por alguno de sus dos hijos. Como vemos, Isaac tenía favoritismo por Esaú y Rebeca tenía favoritismo por Jacob. Y esto vino a traer cierta separación en la relación de Isaac y de Rebeca, ¿sí? Esta situación vino a traer una pequeña ruptura, y esta situación permitió también una rivalidad entre los hermanos. Ahora, durante este capítulo, probablemente me enfoque yo en la parte de la función como padres. Amén. Y probablemente abordemos algunos aspectos como la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los hijos. Amén. Pero mire que una de las cosas que realmente vienen a traer a veces fricción en el matrimonio es precisamente por mostrar favoritismo por algún hijo o alguna hija, ¿sí? Hay matrimonios que se han llegado a disolver precisamente por inclinarse por uno o por otro de los hijos. Como vemos, Isaac y Rebeca se amaban mucho, ¿sí? Y Isaac estuvo orando por su esposa durante 20 años hasta que ella concibió, pero al nacer sus hijos, al haber sido tan deseados, al haber sido tan prolongado el tiempo y al haber nacido ellos mellizos o cuates, como les llamamos aquí en México, cada uno de ellos se inclinó. Su amor, es verdad que a veces los padres decimos, no, es que mi amor es igual por todos mis hijos. Pero realmente a veces hay un pequeño favoritismo. Y ese favoritismo puede llegar a perjudicar incluso la relación de esposos, ¿sí? Recuerden que antes de que los hijos vinieran, fueron pareja, fueron esposos. Los hijos se irán.
tarde o que temprano, y quien se quedará contigo es tu esposo o tu esposa, si lo has cuidado o si la has cuidado, porque los hijos son prestados, a los hijos les salen alitas. Y si tú te pleiteas con tu esposo o con tu esposa por el favoritismo de alguno de tus hijos, tu hijo o tu hija se irá. Ahora no estoy diciendo que seas malo con tus hijos. Estoy diciendo que con todos debemos de nosotros tener un equilibrio y ser iguales. Amén. Porque esta situación es lo que vemos aquí en este capítulo de Génesis, capítulo 27. Ahora, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 para que lo entendamos. Amén. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos, ¿qué? Se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Como podemos ver, ahí hay una situación que la vamos a estar viendo en este momento. ¿Sí? Isaac se preparaba para bendecir a Esaú, le dijo a su hijo Esaú, ve a cazar, de lo que cases me preparas un guisado como a mí me gusta, un toche bien preparado, ¿verdad? Un mazate, ¿verdad? Ya se lo están imaginando. Como a mí me gusta, y tráemelo y te voy a bendecir. ¿Sí? Isaac se preparaba para bendecir a Esaú. Es probable que Esaú no le hubiera contado a su padre la situación que vino a suceder con su hermano Jacob acerca de haberle vendido su derecho de primogenitura. Eso viene en Génesis 25, capítulo 25, versículos 32 y 33. Esaú había renunciado a su derecho. Recuerden que llegó un día bien cansado, asoleado, así como cuando llegamos, ¿verdad?, del centro, que con bastante hambre. Y Jacob con astucia dijo, este está cansado, tiene hambre, y voy a negociar con él el derecho de primogenitura. Ya lo leímos la semana pasada, que por un guisado de salsa de puerco, en salsa de tomate rojo, se lo vendió. Ahora, Esaú era probable que no le había contado a su padre Isaac que él había renunciado a su derecho. De otra manera, no podemos nosotros explicarnos por qué Isaac estaba dispuesto a bendecir a Esaú si él ya había renunciado a su derecho. O probablemente podamos pensar que Isaac sabía que Esaú había vendido su derecho y aún así Isaac estaba dispuesto a bendecir a su hijo porque era su hijo favorito. Pueden ser esas dos. Una que Esaú no le dijo y la otra es que como era su hijo favorito, de todas maneras lo iba a bendecir. Y yo anoté lo siguiente: como padre debemos perdonar los errores que nuestros hijos cometen, pero no debemos evitar que asuman la responsabilidad de sus actos.
¿Sí? Como padres debemos perdonar los errores que nuestros hijos cometen, pero no debemos evitar que asuman la responsabilidad de sus acciones. Imagínense que Isaac sabía, supongamos, la Biblia no lo dice, supongamos que Isaac sabía que Esaú había renunciado a su primogenitura y aún así, en vez de decirle, hijo, hiciste mal, asume la responsabilidad, yo no te voy a bendecir, la bendición le corresponde ya por derecho a tu hermano Jacob, porque tú le cediste el derecho. Imaginémonos que quizás Isaac actuó de manera equívoca y no dimensionó el acto de su hijo y quiso minimizar la acción de su hijo. Y ese es un grande problema que cometemos los padres. Que muchas veces nuestros hijos cometen acciones realmente que hay que hacerles ver la consecuencia de su responsabilidad, pero nosotros tratamos de maquillar sus acciones, porque muchas veces como son nuestros hijos favoritos, queremos nosotros minimizar sus acciones. Y eso a la larga les va a traer un gran perjuicio a la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo la razón por la cual Isaac estaba bendicido. Probablemente lo hizo en desconocimiento. Probablemente Esaú no le contó nada. Pero y si sí le contó y aún así dijo, no me importa, es mi hijo favorito y lo voy a bendecir porque es mi hijo favorito, no importa lo que haya hecho. Es como premiar a una mala acción de un hijo. Oiga, entiende, no estoy diciendo que no tengamos gracia para con nuestros hijos, pero el tener favoritismo nos puede hacer caer en la alcahuetería, en el solapar a nuestros hijos sus acciones. Si su hijo comete una mala acción, hágalo responsable. Si no, el día de mañana será un adulto irresponsable, un padre irresponsable, un abuelo irresponsable. ¿Sí? Ayudémoslos a asumir las consecuencias de sus acciones. ¿Sí? Eso es muy importante, amados hermanos y hermanas. ¿Sí? Porque parte de lo que estamos viendo en esta enseñanza de Génesis 27 está enfocado en las acciones tanto de los padres como de los hijos. ¿Sí? Si Esaú hubiera tenido buenos principios, quizás le hubiera dicho a su padre, no me corresponde ya, porque menosprecié mi derecho y tengo que asumir las consecuencias. Él estaba escondiendo la acción que había hecho. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? Por otro lado tenemos a Rebeca que estaba ahí. Rebeca estaba escuchando. Ahora, es probable que Rebeca sí supiera, porque como Jacob era el favorito de Rebeca, es probable que Jacob le haya platicado lo que este acuerdo entre su hermano, porque fue un acuerdo en un lugar donde no había nadie más. Pero Jacob y Rebeca tenían una relación muy cercana. Por eso es que la reacción de Rebeca. ¿Por qué Rebeca reaccionó de esa manera? Porque en el versículo 5 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca, ¿qué hizo? Versículo 6. Habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y llama un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo. Probablemente Rebeca sí conocía y le estaba diciendo a Jacob, oye, no, ahora el lado de Rebeca, no, es que tú eres el que tiene la bendición. ¿Cómo va a salir tu hermano? ¿Sí? Ella estaba ahí, mira lo que puede pasar cuando hay un favoritismo por un hijo o por una hija. Entonces Rebeca estaba escuchando ahí.
podemos ver que ahí ya hablamos de una unión dividida. En vez de que trataran el asunto, Isaac y Rebeca como padres, abordando la situación que estaba sucediendo con sus hijos, no lo hicieron. No se sentaron a decir, mira, esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está pasando. Como padres, ¿qué tenemos que hacer? Si bien es cierto, Esaú y Jacob ya eran hombres adultos, aún seguían siendo hijos y aún estaban bajo la sujeción de Isaac. Pero como podemos ver, no había esa unión, al menos no como padres. Es triste cuando los padres cuando papá y mamá no se sientan para tomar acuerdos en lo que respecta a la disciplina y formación de los hijos. Porque aunque estos estén grandes, siempre van a necesitar de un consejo de papá o de mamá. Pero a veces realmente como no hay sensatez de un lado ni del otro lado, porque a veces cuando se tratan de abordar los problemas de los hijos, papá y mamá terminan peleados entre ellos porque le dicen, no es que tú como mamá, no es que tú como papá, y en vez de que terminen unidos para algo, terminan peleados. Amén. Entonces eso es muy grave. Eso es grave que no podamos nosotros como un matrimonio llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces o el papá es muy severo y la mamá muy condescendiente, o al revés, o el papá muy condescendiente y la mamá muy severa. Pero entendamos que nuestros hijos son una responsabilidad que Dios nos ha dado, que Dios nos pedirá cuenta. ¿Sí? Sí, porque esa es una verdad. Dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién te los dio? Dios. ¿Sí? Ahora, como papá y como mamá, tenemos que ver de qué manera ayudar a nuestros hijos. Ahora, no les podemos imponer cuando ellos son grandes, pero sí sentarlos y hablarles y decirles, mire mi hijo, mire mi hija, si usted sigue por ese camino, si usted no cambia esa forma de ser, esto va a pasar. Y cuando tenga, yo no la voy a andar defendiendo, yo no le voy a andar encubriendo. Por eso le tengo que hablar antes. ¿Sí? Porque para eso es el consejo, para evitar. Ahora, si alguien no atiende la voz y no atiende el consejo, bueno, vendrán las consecuencias ahí y tendrá que enfrentarles. Pero es bien importante que hablemos con los hijos. Amén. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Dios bendiga el audio a quienes vayan a escucharlo. Amén. Ahora mire que dice Rebeca que estaba escuchando en la Biblia, que Rebeca estaba escuchando y le dijo a Jacob, a su hijo, tu padre mandó a Esaú. Y mire el versículo 8, mira hasta dónde llega la situación con Rebeca. Versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan, y tú las llevarás a tu padre y comerá pan para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo Rebeca? Estaba maquinando una forma de engañar a su esposo, al que se supone que amaba, para favorecer a su hijo. Pues, al leer con detenimiento nos damos cuenta de la gravedad de Rebeca. Ella no le importaba y dijo, y más adelante vemos que Jacob dice que él tiene temor y dice, la maldición caiga sobre mí, dice Rebeca. Ahora, Rebeca no le estaba enseñando nada bueno a su hijo, le estaba enseñando a ser un mentiroso.
¿Sí? Sabemos que Dios le había dicho a Rebeca, tu hijo menor será. Desde antes de que ellos nacieran había una promesa ahí de Dios. Pero estamos viendo que en este relato Dios estaba observando y estaba dejando que ellos tomaran decisiones. Rebeca pudo haber esperado, había visto cómo Dios de manera sobrenatural actuaba, pero se dejó llevar por su naturaleza. Y su naturaleza le dictó que a su hijo favorito, sea como sea, debía tener lo que debía tener. Amén. Esa es verdad, es lo que estaba diciendo. Yo no voy a dejar que Saúl se salga con la suya. Para eso tienes a tu mamacita. Imagínese. No, si tu papá no te lo quiere dar, para eso me tienes a mí. Y a veces el papá. Y ahí le estamos enseñando a los hijos, mira, háblale así a tu papá, háblale así a tu mamá. Háblale bonito, para ver que si le hablas bonito, vas a ver que te va a dar lo que quiere. Híjole, le estamos enseñando realmente a que ellos pueden obtener lo que quieren a través de artimañas. Eso es terrible. Eso es. Cuando lo vemos así decimos, bueno, ¿dónde estaba la cabeza de Rebeca? ¿Sí? La mayor preocupación, mire, ¿por qué Rebeca quería la bendición de Isaac para su hijo? Porque la bendición que hacía el padre hacia el hijo mayor era una bendición que no tan solamente tenía que ver con lo presente, sino con lo futuro, lo porvenir. Era de mucho, era tenido en estima la bendición que recibían los hijos del padre, el primogénito. Rebeca sabía que la bendición que iba a soltar Isaac a través de sus labios no solamente iba a favorecer a Isaac en su tiempo presente, sino a sus generaciones. ¿Sí? Y por eso Rebeca se vio en esta situación, porque decía, yo quiero que mi hijo tenga esa bendición. ¿Sí? Yo anoté eso, mire, la mayor preocupación de un padre no debería ser solo lo que le deja a sus hijos en el presente, sino más bien al futuro. Porque Rebeca solamente estaba pensando en lo presente, no estaba viendo todo lo que iba a desatar con esta situación. Papá y mamá no nos deberíamos de preocupar solamente por el tiempo presente, sino lo que le estamos dejando al futuro, a nuestra descendencia. Yo anoté eso mientras estaba estudiando. Es triste cuando un padre cristiano se enfoca en lo material, relegando lo espiritual en la vida de sus hijos. Es triste cuando un padre cristiano se enfoca en lo material, relegando lo espiritual en la vida de sus hijos. Cuando un padre cristiano solo piensa en el tiempo presente y no piensa en el futuro, en lo espiritual. Rebeca estaba aquí tramando cómo obtener la bendición. Ella no estaba pensando todas las consecuencias. Ahora, esta pregunta deberíamos hacerla nosotros. Yo no la anoté aquí, ahorita vino a mi mente. ¿Qué tipo de ejemplos o enseñanzas le estamos dando a nuestros hijos? ¿Sí? Porque mire que Rebeca le dijo a su hijo Jacob cómo se iban a salir con la suya. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Sigamos adelante. Número 2. Ya vimos unión dividida. Ya vimos que ahí Isaac y Rebeca ya no estaban unidos como querían. Número 2,
empiezan las complicaciones. Por eso el tema de hoy se llama complicaciones. Amén. Vamos a leer desde el versículo 11 al 17. Lea conmigo en voz alta. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre que velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Amén. Ahora, entendamos que Rebeca sabía acerca del favor de Dios para con Jacob. ¿Sí? Ella podía haber dejado que Dios actuara de manera sobrenatural para bendecir a Jacob. ¿Sí o no? Porque en Génesis capítulo 25 dice que cuando ella no sabía lo que estaba pasando en su vientre, fue a consultar a Jehová, y Jehová le dijo: 2 naciones hay en tu vientre. Dice: el menor será el mayor y el mayor será el menor. Dice: yo haré de ellos una gran nación. Ahora, Rebeca sabía que Jacob tenía el favor de Dios. Tenía la promesa, no tenía que intervenir ella, pero empezó a complicar las cosas. Ustedes y yo tenemos promesas de Dios, pero muchas veces nosotros complicamos las promesas por 1001 razones. Oh, si Jacob tenía ya la promesa de Dios, podía cambiar el corazón de Isaac. Pero no, ellos empezaron a complicar las cosas. En vez de dejarlas que fluyeran, por eso hablamos de rendirnos a Dios. Cuando nosotros no nos hemos rendido a Dios totalmente, empezamos a complicar las cosas. Ya Dios nos ha dado una palabra, pero como somos voluntariosos, como todavía no nos hemos rendido a Dios, empezamos a complicar las cosas. Rebeca no tenía que haberse metido en ese asunto, porque ya Dios había dicho que iba a favorecer a Jacob. ¿Sí? Si lo vemos de esa manera, ella no tenía que haber intervenido para nada. ¿Sí? Sin embargo, ella prefirió complicar en la vida de Jacob los planes de Dios. Le complicó a su hijo los planes de Dios. Fue Rebeca la que empezó a complicar las cosas. ¿Sí? Rebeca trazó todo un plan a prueba de fallas. Este fue el robo más grande de la historia y la estafa perfecta. Porque si usted lee, para todo le buscó. Jacob dijo: pero es que mi hermano es pelludo y yo soy lampiño. Y Rebeca dijo: pues te voy a vestir de pieles, a fin de que cuando tu padre te toque. Y en el versículo 15 dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. ¿Por qué? Porque cuando Isaac se acercaba, olía la ropa de Esaú. Fíjese que tanta imaginación de Rebeca, que todo lo planeó. Ojalá y lo hubiera ocupado para bien. Y lo planeó tan maquiavélicamente. Qué triste cuando un padre o una madre le enseña a sus hijos que hay diversas formas de salirse con la suya sin que los demás lo noten. Eso es triste. Que un padre o una madre cristiana, sobre todo, le enseñen a sus hijos a que pueden salirse con la suya sin que los demás lo noten.
Es triste. Y es increíble. Y Rebeca le está diciendo a su hijo, no te preocupes, ni cuenta se va a dar tu padre, total, ya está ciego ya. Si te toca, va, y si te huele, lleva la ropa. O sea, no hay pierde. Qué triste también de los hijos sin carácter, ¿verdad? Qué triste también de los hijos sin carácter, porque no tienen carácter para decirle no a su papá. Porque si tu papá o tu mamá te están enseñando algo que no es correcto, el hijo debe tener carácter también para decirle a papá o mamá, será muy mi papá, será muy mi mamá, pero lo que estamos haciendo no es nada correcto. ¿Sí? O sea, los hijos también deben de tener carácter. Una cosa es que honres a tu padre y a tu madre, pero si tu papá y tu mamá están haciendo algo indebido, tú no tienes por qué prestarte al juego con tus padres. Imagínate que de pronto yo le digo a mi hijo Axel, préstame tu nombre, voy a ir a sacar un crédito allá en tal lugar y voy a pedir tanto, pero no lo voy a pagar. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Es algo bueno o es algo malo? Es algo malo. Ahí digo, pero ese dinero que lo voy a ocupar es para que climaticemos la iglesia. Es para las cosas de Dios. Aunque yo sea su padre, mi hijo está en todo su derecho de decirme, papá, conmigo no cuentes para ese tipo de cosas. O sea, tanto los padres como los hijos deben de tener carácter. ¿Sí? Sí, honra a tu padre y a tu madre, pero eso no significa que tienes que convertirte en sus cómplices. Jacob le pudo haber dicho a Rebeca, no mamá. Pero Rebeca le dijo, sea tu maldición. Oiga, imagínese qué amor de mamá tan grande, ¿va? Sea tu maldición sobre mí. Es muy tremendo eso. Hace 2 días estaba yo viendo un pequeño video de uno que le llamaron aquí en México el monstruo de Ecatepec. Un muchacho como de 20 y tantos años que mató a 5 o 6 personas, de 20 y tantos años, joven, estudiante de filosofía. ¿Sí? Y habló con su mamá por teléfono y le dijo, mamá, dice, yo nada más tengo tres salidas. Una, que me maten, que me muera, que me maten o que por el resto de mi vida esté aquí en la cárcel. Yo no tengo de otro. Y la mamá, hijito, pero es que tú eres buen hijo. Y le dijo, no mamá, yo maté a mi papá, había matado a su papá. Dice, yo maté a la hermana de tu cuñada. Y le confesó el hijo. Y la mamá como que no quería asimilar la dimensión de eso. Nosotros como padres debemos de amar a nuestros hijos, pero nuestro amor no debe cegarnos. ¿Sí? A veces el amor nos ciega. A veces nuestros hijos se portan mal en la escuela y nosotros no queremos creer, porque nuestros hijos son una cosa en casa y en la calle son otra. Entonces debemos de enseñar a nuestros hijos, guiarlos, instruir. Pero también usted como hijo, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen buenos padres, pero esto es para las generaciones futuras. Cuando papá o mamá te inviten a hacer algo que va en contra de lo que es correcto, como hijo debes de tener carácter para decirle, no cuentes conmigo. Por muy papá o por muy mamá que seas, debe del hijo de tener carácter para decirle que no a su hijo. ¿Sí? Amén. ¿Sí?
esta mentalidad de conseguir cosas como sea, ¿sí? Porque es lo que estaba, esa mentalidad de conseguir como sea lo que uno quiere, todavía está presente. Y esto complica las bendiciones que Dios nos ha manifestado previamente. Amén. Entonces, porque entendamos que desde antes del nacimiento de Jacob y de Esaú, ya Dios tenía propósito con Jacob. El Salmo 139, versículo 16 dice que todo lo que ocurre en nuestra vida estaba previamente escrito por Dios. Ahora, si ya Dios escribió nuestra vida y escribió las bendiciones, debemos de aprender a confiar y dejar que sucedan en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros complicamos las cosas, porque el mensaje de hoy se llama complicaciones. Rebeca, Jacob, al no estar conectados con Dios, complicaron la promesa de Dios. Al final de cuentas, Jacob fue bendecido, pero no de la manera en que tenía que haber ocurrido. Lo complicaron de más. ¿Sí me explico? O sea, Jacob fue bendecido, Jacob llegó a ser lo que Dios había dicho que era, pero no de la manera en que pudo haber sido. Muchas veces así nosotros, al final de cuentas, somos bendecidos como Dios ya lo había planeado, pero muchas veces nosotros complicamos el proceso. No sé si me explico, ¿sí? Muchas veces ya sabíamos que Dios nos va a bendecir, pero muchas veces nosotros, al no rendirnos completamente, venimos a complicar los planes y los propósitos que Dios ya tenía diseñado para nosotros. ¿Sí? Ya a Jacob nadie le iba a quitar la bendición de Dios, ¿o sí? ¿Quién se la había dado? Dios no había sido, es que Dios había dicho desde antes. O sea, nadie se la iba a arrebatar, pero se les olvidó. Y ellos actuaron en base a lo que sintieron e hicieron cosas que no debían de hacer con tal de obtener algo que ya era suyo. Nadie se los iba a quitar. Hicieran lo que hicieran, la bendición era de Jacob. Dios estaba en el asunto. Pero como vemos en el capítulo 27, en todo el relato no aparece la persona de Dios interviniendo. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios le deja al ser humano el actuar según su libre albedrío. Dios dejó que Rebeca y que Jacob ahora le quieren complicarse, complíquense la vida. Porque entraron en un proceso todos. Y así sucede con nosotros. Muchas veces nos complicamos las bendiciones que Dios ya nos ha dicho que vamos a recibir, pero al no verlas a nuestros ojos naturales, estar viendo otras cosas, buscamos por acá, buscamos por allá, hacemos cosas que no deberíamos de hacer y complicamos. Y es como que si nosotros nos metemos en un laberinto, hermano, cuando debemos de aprender a esperar a Dios. Amén. Número 3, se lleva a cabo el plan. Del versículo 18 al 29 vamos a leerlo. Ya está ahí, dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo,
mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeron y benditos los que te bendijeren. Vemos ahí entonces que se lleva a cabo el plan que se había trazado. ¿Sí? Todo lo que Rebeca le había dicho. Ahora va Jacob y lo hace. Pero lo más extraordinario, mire lo que dice el versículo 20. Dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Y qué dijo? Porque Jehová. Imagínese el valor, hermano. No a escuchar a esa gente que miente y que dice, por Diosito, te lo jura. Qué tremendo valor de este hombre, ¿verdad? De decir, a Jehová tu Dios. Pero lo que podemos observar ahí es que Jacob no tenía una relación con Dios, como lo veremos más adelante. Porque dice, porque Jehová tu Dios. Más adelante lo veremos cuando en una parte del Génesis, Jacob le dice, si tú me bendices, entonces tú serás mi Dios. Entonces podemos ver que Jacob, él no tenía una relación personal con Dios. Y al no tener una relación personal con Dios, por lo consiguiente, su concepto de moralidad no era muy alto. Una persona que no está bajo el sometimiento a Dios moralmente, su nivel moral será muy pobre. Se le hará fácil hacer cosas. Porque cuando está el temor de Dios nos impide hacer cosas indebidas. Pero cuando no hay temor de Dios, uno hace las cosas. Porque no hay temor de Dios. Uno hace cosas que no debe porque no hay temor de Dios. Jacob no tenía temor de Dios. Él dijo, Jehová tu Dios me ha prosperado y por eso yo vine inmediatamente. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo el plan se estaba llevando a cabo. Todo lo que había, mientras el pobre Esaú por allá, en el monte. Imagínense qué familia. Él allá en el monte, su madre y su hermano por acá despojándolo. El otro por menospreciador. Y por acá, híjole, qué familia, ¿verdad? Lo bueno es que ustedes y yo tenemos una buena familia. Pero imagínense si nos hubiera tocado una familia como es, que por acá te vas y te despojan de todo y llegas a tu casa y no encuentras nada. Es como cuando los invitas a tu casa y te vas y dejaste el refri lleno y regresas y está vacío. Bueno, una cosa es que agarren uno, pero otra cosa es que ya le den cuello a todo. Imagínense, hermano, qué tipo de familia, que por atrás robándose entre ellos. ¿Sí? Y entonces, más sin embargo Isaac como que tenía una leve sospecha, porque cuando vemos que entra Jacob, le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? O sea, como que él dijo, ¿por qué tan pronto como cuando alguien te habla por teléfono y le dice, hermano, hermana, ya viene, sí, ya voy saliendo. Y vive como aquí a 2 cuadras, y eso ya lleva media hora. Bueno, a lo mejor él iba saliendo del baño, apenas iba a cambiar y todo. Entonces lo mismo era Jacob como Isaac diciendo, ¿cómo tan rápido? Y por eso Isaac le pregunta, ¿quién eres tu hijo? Y le dice, yo soy Esaú. Dice, ¿cómo lo conseguiste tan rápido? Bueno, Jehová tu Dios me favoreció. Y le dijo, acércate, y le puso como que Isaac decía, aquí me huele a gato encerrado. Sí, porque cuando encierras un gato y se orina el gato,
vaya que huele. Por eso es que dice huele a gato encerrado, porque el olor de la pipí de un gato en un lugar cerrado, usted ya se lo puede imaginar, ¿verdad? Imagínese con estos calorcitos. Entonces Isaac, como decía, no, algo como que no me cuadra. Y le dijo, acércate, mijo. Pero ya la astuta de Rebeca ya le había trepado cuanto cuero de cabrito. Entonces lo toca y le dijo, bien es cierto, la voz es de mi hijo Jacob, pero las manos, el cuello son de Esaú. Me imagino que Isaac estaba ciego, pero no sordo. Reconocía la voz y decía, bueno, es la voz de mi hijo. Y Isaac no estaba tan seguro, sino que lo invita a que se acerque. Y en el versículo 25 dijo también, acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío, en el versículo 26. Ahora, lo acercó para que reconociera su olor, pero como Rebeca había pensado hasta en eso, cuando se acercó, olió la ropa de, ¿verdad? Como cuando los niños están chiquitos y lloran, ¿verdad? Le dicen, amárranlo en la playera o en la camisa de su padre para que huela el olor del papá. Una que esté bien sudada. Así. Y dice que era su olor. Y entonces Isaac lo bendijo. Obtuvo lo que quería, lo que de por sí era suyo. Era suyo, no tenía que hacerlo así. Es como la anécdota de la vez pasada que se las contaba y ustedes la han escuchado, de aquel hombre que dio a su hija en matrimonio y su yerno era un ingeniero y le dijo, mira, te voy a pagar para que construyas una casa, y le dio el dinero, le dio todo. Y el yerno, como era bien tranza, utilizó puros materiales de baja calidad, se ahorró quizás la mitad del dinero, se lo clavó él. Cuando se casa, llega el momento en que el papá de la novia le dijo, tengo una herencia para ti, un regalo de bodas. Y le entrega las llaves de la casa que este fulano había construido. Entonces aquel dice, era algo que era suyo y lo hizo de una manera indebida. Y lo mismo con Jacob, la bendición le pertenecía a él por voluntad de Dios. Y aquí lo obtuvo, pero no de la forma en que la debería de haber obtenido. Eso me lleva al siguiente punto y vamos a ir terminando. Número 4, cuando parece que no pasa nada. Versículos 30 y 31 dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Esos dos versículos nos dicen que hubo un cierto tiempo en el regreso de Esaú. Jacob salió, Esaú alineó el animal, lo puso a guisar, no sé, quizás 1, 2 horas o 3 horas de lapso, no sabemos qué tiempo haya demorado en guisar, pero en ese tiempo, cuando parece que no pasa nada, cuando parece que nuestros actos malos no traerán consecuencias, pero déjeme decirle que no es así. Amén. Le pasó a David. Recuerden que cuando David pecó con Betsabé, fue casi hasta mucho después que vino el profeta Natán y le dijo lo que vendría a causa de sus acciones. Pero durante varios meses David dijo, no pasa nada, todo está bien. Le pasó a Acab cuando se adueñó, cuando Jezabel hizo que fuera dueño de la viña de Nabot. Vino Elías a él. En esas horas cuando parece que no pasa nada. Me imagino que Jacob le estaba platicando a Rebeca, y fíjate que me olió y no lo notó y estaban, ay, mira, no pasa nada.
Cuando nuestras acciones parece que no traen malas consecuencias. Pero no es así, hermano. Todas las malas acciones traerán consecuencias. Tarde que temprano, lo oculto saldrá a la luz y las consecuencias vendrán. Si ahorita, en este momento, muchos parece que en su vida no han venido las consecuencias de las malas acciones, debe venir arrepentimiento en sus vidas, porque Dios les está dando tiempo. Pero tarde que temprano las consecuencias de sus malas acciones los alcanzarán. Es inevitable. Al menos que haya un arrepentimiento genuino. Y aunque haya arrepentimiento, si Dios los hace pasar por quebrantamiento, pasarán. ¿Sí o no David se arrepintió? ¿Y vivió su hijo o no vivió? No vivió. ¿Fue Dios malo? No. Son los misterios de Dios. Es la forma en la que Dios decide hacer las cosas. Número 5, vienen las consecuencias. Vamos a leer del versículo 32 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, y se estremeció Isaac en gran manera, grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será. Oiga, imagínese cuando Isaac dice que él cruzó por su mente. Aunque la Biblia no nos dice, Isaac sabía quién había sido y sabía quién había estado de su lado. Eso le estremeció, hermano. Eso le golpeó. Que su compañera, su esposa, se hubiese unido. Y dijo, entonces, él ya sabía, Esaú también sabía quién era el único que estaba interesado en la bendición. Jacob, no había ningún otro. Ellos ya sabían, pero la palabra dice, y se estremeció Isaac grandemente. Y versículo 34 dice, cuando Esaú oyó estas palabras, ¿sí? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó que con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. La palabra que se ocupa ahí para exclamación dice en el original hebreo, dice que fue un grito desgarrador. Cuando Esaú escuchó que su padre dijo, ¿quién vino entonces? Y cuando él escuchó, pegó un grito desgarrador de amargura. No fue una expresión simple, sino que fue algo que estaba contenido. Todo el dolor, todo lo que pudo pasar. Porque Esaú sabía, quizás Esaú guardaba la esperanza de obtener la bendición que él había dejado. Pero estamos hablando que vienen las consecuencias, es el punto número 5. Esaú pensó que no iba a haber consecuencias por haber tenido en poco el vender su primogenitura, pero las consecuencias vinieron. Vino Jacob y se llevó él, a lo mejor dijo, no, pues ya como mi padre me va a decir, ya no voy a sufrir las consecuencias de lo que hice. No, si no hay un arrepentimiento, las consecuencias alcanzarán. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice que Dios honra a los que le honran. Esaú pensó que no iba a sufrir las consecuencias de haber deshonrado el derecho de la primogenitura. Por eso exclamó de esa manera. Un grito desgarrador. Ahora, él no se arrepintió, pero ahora estaba sufriendo las consecuencias de haber tenido en poco la
primogenitura. Por eso le dijo, Padre mío, bendíceme. Ahora, él no estaba siendo desechado como hijo, pero él estaba quedando sin un favor especial. No porque Isaac no quería dárselo, no porque Dios no quería dárselo, sino porque él menospreció también el derecho de la primogenitura. Ahora, por haber tenido en poco eso, vinieron las consecuencias. Lo mismo es cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, cuando tenemos en poco lo que Dios nos enseña, tarde que temprano, eso vendrá a nuestra vida y nos alcanzará. El tener en poco la palabra de Dios. El quebrantamiento en ese momento en la vida de Esaú se expresa en sus palabras. En el versículo 36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has implantado 2 veces. ¿Se apoderó de qué? Y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? O sea, el haber tenido en poco la primogenitura le trajo consecuencias. Y lo dice el escritor a Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Y vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o qué. Hebreos 12, 16. ¿Ya están ahí? No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Que por una vendió. Versículo 17, que aún después ¿qué hizo? Dice que la procuró con lágrimas, ya no hubo oportunidad. Esta es una de las razones por las cuales en alguna otra ocasión le he compartido que muchas veces el pecado te privará de cosas que ya no volverán a ser restituidas en tu vida. Aunque las llores. Porque dice la Biblia que Esaú lloró, se quebrantó, pero ya no había marcha atrás. Las consecuencias vinieron, lo alcanzaron. Había tenido en poco la primogenitura, la vendió, Jacob se llevó su bendición, él sintió y le rogó a su padre y le lloró, la procuró con lágrimas, pero ya no había nada que hacer. ¿Sí? Regresemos a Génesis 26, 27. Isaac buscó darle una bendición a su muy amado hijo Esaú. Y fue solo después de muchos ruegos persistentes que accedió a concederle una bendición menor. Mire lo que dice el versículo 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola qué? Bendición, padre mío. O sea, no que no tuviera más bendición, pero solamente tenía una bendición principal o grande. ¿Sí? Bendíceme también a mí, Padre mío. Estaba clamando, estaba quebrantando Esaú. Y alzó Esaú su voz y lloró, o sea, le golpeó. Le golpeó. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Como vemos, la bendición de Esaú tuvo que ver con prosperidad, pero le dijo, vivirás por tu espada. Pero de que serás siervo de tu hermano,
será cierto. Hasta que llegue el momento en que quiebres ese yugo. Las consecuencias vinieron para Saúl. Pero vamos rápido también. Pero también vinieron las consecuencias para Jacob. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Mira el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había ¿qué? Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cuál fue las consecuencias sobre Jacob? El odio de su hermano, el desear matarlo. ¿Sí? Esas son las consecuencias que vinieron a la vida de Jacob. Esaú quedó privado de todo, pero Jacob se ganó el odio de su hermano y la amenaza de matarlo. Dijo, cuando se muera mi padre, por acá lo entierro, por acá lo mato. Imagínense, o sea, las consecuencias de todo esto, ¿verdad? El tener que huir sin saber qué tiempo. Mira el versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Mire, tuvo que la consecuencia, el odio de su hermano, ¿sí? El deseo de su hermano de vengarse, el huir de su casa, dejar a su padre, dejar a su madre, no sabía por cuánto tiempo. Su mamá le dijo, hasta que se haya aplacado el enojo de tu hermano. Hay cosas que tienen un alto costo. Jacob fue metido a un proceso de parte de Dios para corregir su vida, y eso lo estaremos viendo más adelante. Y mire la consecuencia que vino sobre Rebeca. Rebeca tuvo que vivir sabiendo que había sido responsable de lo ocurrido, la autora intelectual de todo eso. En el versículo 45 dice, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Rebeca sabía que si Esaú mataba a Jacob, quedaba muerto Jacob, y Esaú o era muerto también o huía, se iba a quedar sin hijos. O sea, las consecuencias también vinieron hacia Rebeca. ¿Sí? Dejar ir a su amado hijo Jacob y vivir con el enojo de su hijo Esaú. ¿Cómo podrá una mamá vivir sabiendo que le ha hecho tanto daño a su hijo? ¿Con qué cara será que lo puede ver? ¿Usted se imagina a Rebeca queriendo verle a los ojos a su hijo Esaú? ¿Usted se imagina cómo habrá sido el trato de Esaú ya con Rebeca? Porque su hijo Jacob se tuvo que ir. Se fue. Y Rebeca se tuvo que quedar al lado de Isaac. Y Esaú se quedó ahí. O sea, mire qué costo vinieron a pagar. ¿Todo por qué? Por complicar las cosas. La promesa la había dado Dios. Ellos vinieron a complicar todo. Dios le había dicho que Jacob iba a ser el bendecido. Pero ahora lo encontramos que todo se descontroló. Jacob fuera, ella no sé cómo haya superado la situación Isaac, porque Rebeca tuvo que haber ido con Isaac a decirle, viejito, quiero hablar contigo.
¿Se puede imaginar todo el caos que pasó? Todo lo complicaron. Por eso el mensaje de hoy se llamó complicaciones. Todo lo complicaron. Todo lo complicaron. Algo que no tenía que complicarse, lo vinieron a complicar. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando no nos hemos rendido totalmente a Dios. Complicamos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Amén. Para concluir, Dios ha provisto bendecir nuestras vidas. Al aprender a confiar en Él y dejar en sus manos que Él nos conduzca, esto permitirá que disfrutemos esas bendiciones planeadas sin tantas lágrimas. Mire, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, sabiendo que Él nos ha provisto de bendiciones y confiamos en Él, vamos a poder disfrutar de las bendiciones sin llorar tanto. Muchas veces hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, pero hemos llorado porque nosotros hemos complicado las cosas. Jacob le costó, a Rebeca le costó, a Esaú le costó, porque lo complicaron. Y mire lo que dice el Salmo 139, versículo 16, y con esto termino. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Dice, cada momento fue diseñado. Ahora, Dios diseñó para nuestra vida bendición y victoria, pero nuestras decisiones complican las bendiciones. Porque fueron las decisiones de Jacob, fueron las decisiones de Rebeca, fueron las decisiones de Saúl que complicaron la bendición que Dios tenía para ellos. Y como podemos ver en ese capítulo, en Génesis 27, Dios no intervino. Dios les dejó a ellos hacer como creían que era mejor. Porque nos revela Dios, el Señor nos ama, pero nos quiere mostrar que si nosotros queremos hacer según nuestro libre albedrío, vendrán las consecuencias. Y por eso la Biblia quedó, amado hermano, hermana, para que aprendamos de ella y no cometamos los errores que muchos cometieron y podamos nosotros disfrutar una vida plena en el Señor. Por eso es que leer las Escrituras edificarán nuestra vida. Por eso es que al leer en las Escrituras nuestra vida va a avanzar. Esto no está escrito solamente como anécdota, como una historia, como para pasar el tiempo. No, está escrito para que nosotros aprendamos y vivamos bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Ellos complicaron la bendición que Dios había ya dicho. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, si Dios te ha dicho, no compliques las cosas haciendo cosas que no debes, metiéndote en cosas que no debes. Si Dios ya te dijo que te va a bendecir con una casa, con un trabajo, con un vehículo, no tienes que andar tú tratando de ayudar a Dios. Deja que Él se encargue de bendecirte. A veces nosotros nos metemos, que pedimos prestado por acá, que ya hicimos esto, porque somos desesperados. Si sabemos que Dios nos va a bendecir, no compliquemos las cosas, aprendamos a depender de Dios. Ese es el punto. Ellos complicaron las cosas. Ya Dios les había dicho que les iba a bendecir. Ya Jacob sabía, Rebeca lo sabía, pero lo complicaron todo. No compliquemos las cosas. Aprendamos a rendirnos a Dios. Aprendamos a dejar que Él obre de manera sobrenatural. Confiemos realmente en Él. ¿Sí? Aprendamos a rendir nuestra voluntad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora de la tarde. Y le damos gracias.